sobrevuele los campos de batalla coreanos en el Bell número 13 y lleve a las tropas heridas a los hospitales en medio del fragor de la lucha en el HRS. Eleve 1000 infantes a la cima de una montaña en la Operación Abejorro, la primera misión táctica ofensiva de los helicópteros. Y aprenda cómo buscar y rescatar, hacer reconocimientos aéreos y dar los golpes desde arriba que dieron poder a los generales. Descienda desde los cielos esta noche en helicópteros, a bordo de los Ángeles de la Misericordia coreanos. Helicópteros, Los Ángeles coreanos. En la Segunda Guerra Mundial, los asaltos a costas extranjeras eran llevados a cabo con un bombardeo naval pesado y un gran ataque por parte de los infantes de marina para establecer una cabeza de playa. Aunque el helicóptero ya existía, no estaba listo para ser utilizado como un arma ofensiva. Entonces llegó la bomba atómica, que produjo caos dentro del pensamiento militar tradicional. Los estrategas militares desarrollaron un papel teórico para los helicópteros durante un conflicto nuclear, pero cuando una inesperada guerra convencional brotó en Asia, aquellos que respaldaban el helicóptero como una herramienta militar estaban poco preparados. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas cruzaron la línea divisoria entre la comunista Corea del Norte y la República de Corea en el sur. 16 países se unieron bajo la bandera de las Naciones Unidas para rechazar esta agresión. Bajo el mando del general Douglas MacArthur, las fuerzas aliadas detuvieron a los norcoreanos y estaban defendiendo el puerto surcoreano de Pusan. El helicóptero aún estaba en pañales y había muy pocos activados para actuar. Pero los comandantes terrestres sabían de su potencial para reconocimiento y estos fueron puestos en servicio al principio de la guerra como ojos de las fuerzas de las Naciones Unidas. Aunque los fabricantes de helicópteros en los años 40, tales como Sikorsky, Bell, Piasecki y Kaman, habían promovido este aparato ruidosamente, muy pocos dólares militares se habían gastado en estos. En los Estados Unidos, la industria aún trataba de convencer a los militares del verdadero valor del helicóptero. Sergei Sikorsky, de Aeronaves Sikorsky. Esto cambió repentinamente en 1951, cuando Corea del Norte invadió a la del Sur y a los 2 o 3 días ya el helicóptero había comprobado su valor, tanto en reconocimiento, evacuación médica y muchas otras cosas. Cuando nos llegó el clamor de que les consiguiéramos más helicópteros, yo llamaría la guerra de Corea la guerra que comprobó la utilidad militar del helicóptero. Así, las líneas de producción comenzaron a moverse rápidamente. En la planta Sikorsky en Bridgeport, Connecticut, el S-55 con su gran motor Pratt & Whitney de 550 caballos de fuerza instalado en su nariz, empezó a ser fabricado en cantidades. Lo mismo sucedió en la fábrica Bell en Buffalo, Nueva York. El helicóptero estaba en camino a la guerra. La guerra que nadie esperaba prosiguió durante el otoño de 1950 hasta el invierno de 1951. Las condiciones eran difíciles y cada día que pasaba reforzaba la pretensión del helicóptero como un valioso vehículo militar. La nieve y el hielo dificultaban los movimientos por los caminos destapados. Los campos estaban empantanados. Había inundaciones en los valles ribereños cortando las comunicaciones. Áreas de aterrizaje para naves de ala fija eran muy escasas. La batalla era intensa y había muchas bajas. Y el trasladarlas por tierra hasta las unidades MASH era un proceso lento y doloroso. La situación era perfecta para un aparato como el Sikorsky S-51. Su diseño tenía más de 5 años y fue uno de los primeros en Corea.
Su habilidad para aterrizar sobre un barco y proveer rápida comunicación o ayudar a la gente en unas situaciones totalmente inaccesibles ya habían sido comprobadas. Y Corea le daba periódicas oportunidades al helicóptero para que demostrara su versatilidad. En los años 50, los helicópteros todavía eran lentos, incómodos y poco potentes. El S-51 con su motor radial de 450 caballos de fuerza tenía una máxima capacidad de levante de 3 pasajeros, o 425 kilos. Cuando un Sikorsky S-55 más grande llegó al campo, trajo consigo una capacidad de levante de 10 pasajeros, o 1.300 kilos. Bajo la denominación militar de H-19, a uno de estos aparatos se le hizo la prueba de su capacidad de levante a principios de 1951. Se le dio la tarea de llevar el motor y la parte trasera de un MiG-15 dañado para ser examinado por analistas de la Fuerza Aérea estadounidense. Y lo pudo hacer, llevando además a 6 muy delgados soldados surcoreanos y un experto piloto norteamericano. En esos días, el reconocimiento aéreo era potestad de las naves de ala fija. Era esencial monitorear el efecto de los ataques aliados a las posiciones norcoreanas e ilustrar las posiciones de las baterías antiaéreas de estos. Las regulaciones prohibían a los helicópteros en esta guerra volar cuando estuvieran en peligro por fuego enemigo, pero aún así eran usados para reconocimientos e inevitablemente eran blanco de las balas enemigas. Uno de ellos hizo explotar una mina enemiga con la fuerza del aire empujado hacia abajo que provenía de su rotor, a 100 metros de altura. A mediados de 1951 las conferencias de paz se iniciaron y continuaron durante los 2 años siguientes. En esos momentos, los helicópteros brindaron un invaluable servicio transportando a los negociadores aliados a las conferencias. Pero fue en un área totalmente diferente en la que el helicóptero fraguó su reputación. Filas de refugiados escapando a las fuerzas comunistas se extienden en kilómetros por los caminos surcoreanos. Millares de gente sin hogar y hambrienta dan una justificación visible a las tropas de las Naciones Unidas que pelean lejos de casa, bajo unas condiciones difíciles y amargas. Necesitaban un símbolo así. En los primeros 6 meses de la guerra, más de 60.000 soldados aliados fueron heridos defendiendo a Corea del Sur. Al final de esos 6 meses, el Bell 47, el Ángel de la Misericordia, denominación militar H-13, llegó a Corea equipado para evacuación médica. Las primeras de estas evacuaciones, 6 semanas después que comenzó la guerra, habían sido hechas por el Sikorsky H-5. En diciembre de 1950, el Bell H-13, con camillas ajustadas a los esquíes de aterrizaje, fue asignado directamente a las unidades MASH, el diseñador del helicóptero Bell, Arthur John. Recuerdo cuando le puse los deslizadores. Pensé que podría ser cómodo para aquellos que quisieran montarse, como en una máquina de bomberos, para que pudieran pararse. No creí que también se podían poner las camillas, pero funcionó muy bien. El Medivac H-13 de la Bell entró en servicio la primera semana de 1951, cuando los chinos lanzaron una ofensiva contra las fuerzas de las Naciones Unidas. El impacto fue inmediato. Recortaron a 1/10 parte el tiempo necesario para llevar a los heridos a los MASH. Aparte de que llegasen para ser tratados más rápidamente, significó que los soldados que hubiesen muerto en camino aún estaban con vida para cuando el tratamiento médico fuera disponible. Estos misericordiosos vuelos no estaban disponibles para todo soldado herido. Solo aquellos con heridas muy graves calificaban, y esta categoría de heridas se conoció como heridas de helicóptero. El éxito inmediato de los helicópteros Medivac cambió la forma como las Fuerzas Armadas manejaban el problema de los soldados heridos en combate. Tradicionalmente, los heridos estaban divididos en 3 categorías. 1, los que podían caminar. 2, aquellos con heridas graves pero no con peligro de muerte. Y 3, aquellos gravemente heridos que tenían necesidad de atención médica para sobrevivir. Bajo este sistema, aquellos con heridas más graves eran los últimos en recibir atención médica.
La creencia de los militares era que varios soldados en la segunda categoría podían ser tratados en el mismo tiempo en que se trataba uno seriamente herido. Ahora, si un helicóptero estaba disponible, los casos más serios podían ser transportados para atención quirúrgica en poco tiempo. Las prioridades cambiaron y los gravemente heridos eran llevados primero, y el promedio de mortalidad en los campos de batalla bajó sorprendentemente. No solo estaban a la mano las unidades MASH, sino también los barcos en la costa se hacían accesibles por vía aérea. Aunque el H-13 de la Bell era conocido como el Ángel de la Misericordia, otros helicópteros también se involucraron en Medivac y trabajo de rescate. El H-5 de Sikorsky había sido el pionero en la evacuación médica. Mientras la guerra progresaba, también se le pusieron las mismas camillas del Bell H-13, pero en los primeros meses sus facilidades eran más primitivas. Habían sido adaptados para llevar a los heridos en camillas con sus pies salidos por las ventanas. El Sikorsky S-55, aquí en su versión marina y denominado HRS, trajo una nueva comodidad y habilidad de levante para el Medivac. El gran motor radial Wasp, montado adelante, le daba el poder y el espacio para llevar 8 camillas dentro de su cabina. No solo los aislaba del gélido aire de afuera, sino que por primera vez hizo que la atención médica en vuelo fuera una posibilidad real. Los pilotos de los helicópteros más pequeños habían hecho lo que podían mientras mantenían sus máquinas en el aire, pero ahora un dedicado cuidado podía ofrecerse camino a una unidad hospitalaria. Y así el proceso continuaba durante la guerra. Los HRS, los H-19, los Bell H-13 y los Sikorsky H-5 recogiendo heridos de las estaciones de ayuda y llevándolos a las unidades MASH o a los buques hospitales. El número de los helicópteros Medivac en Corea nunca fue muy grande, pero su influencia en el tratamiento de heridos de guerra era insuperable. Estos aparatos también hicieron posible otra clase de misión misericordiosa, el rápido rescate de pilotos derribados desde posiciones inaccesibles en tierra y mar se volvió algo rutinario y con frecuencia bajo fuego enemigo. Pero el helicóptero también tenía otros usos cuando no estaba en el frente. Era ideal para instalar líneas de comunicación. Este Bell H-13 está equipado para poner alambre. Tiene un carrete entre los deslizadores para que corra libremente. Usando esta técnica, las líneas de comunicación del ejército podían ser instaladas en una mínima fracción del tiempo de la necesaria al hacerlo por tierra. También significaba que éstas podían colocarse en lugares que antes hubieran sido totalmente inaccesibles. Si un helicóptero o un avión eran derribados, ya no había que darlos por perdidos totalmente. Aún los grandes aparatos de esa época no podían levantarlos en peso, pero las partes utilizables podían ser rescatadas. Estas partes podían ser empacadas o llevadas suspendidas por el Sikorsky HRS hasta la base, donde eran recicladas para el inventario de repuestos. Pero aunque no había ninguna duda del potencial de los grandes helicópteros en Corea, su entrega tan lenta era muy frustrante. Los helicópteros brindaban otros servicios menos espectaculares que Medivac o búsqueda y rescate. La entrega de correspondencia y de alimentos frescos podía ser hecha para tropas en la vanguardia o en tierras altas inaccesibles, fuera del alcance de un sistema de transporte normal.
Ocasiones como estas, sin precedente en la historia bélica, ayudaban mucho a levantar la moral. El primer coqueteo del helicóptero con las misiones tácticas era reminiscente de la Primera Guerra, con bombas incendiarias lanzadas con la mano a los blancos de abajo. Pero la idea del helicóptero como una herramienta ofensiva iba a ser desarrollada por los marinos en este conflicto, no tanto como un vehículo portaarmas, sino como uno para transportar tropas sobre obstáculos naturales para enfrentar al enemigo donde menos lo esperaba. Esta táctica, conocida como la envoltura vertical, ya había sido experimentada antes de la guerra. Para que funcionara efectivamente, se necesitaban helicópteros grandes y muchos para transportar una fuerza efectiva en el menor tiempo posible. Los HRS habían sido utilizados para evacuar tropas de lugares difíciles, pero ya era tiempo de utilizarlos por su gran capacidad de levante en una acción ofensiva. Esta es una de las primeras operaciones de envoltura vertical, un experimento bajo condiciones reales de combate. 230 marinos están abordando un Sikorsky HRS para ser transportados a una inaccesible montaña detrás de las líneas norcoreanas. Los primeros son la cabeza de playa, cuya misión es establecer una posición y prepararla para los helicópteros que traen la mayoría de las tropas. El vuelo en este aparato los lleva sobre terrenos en los que tardarían días en establecer una cabeza de playa. La idea es evacuar el helicóptero lo más rápido posible, pero esto es como un estreno y la escalerilla no es algo fácil de manejar. Ya en tierra firme, su trabajo es despejar el área y asegurarla antes que el resto de los marinos lleguen con los HRS. Ya el área está despejada y los helicópteros pueden aterrizar para dejar su complemento de tropas. Las cuerdas anudadas ya no importan, pero la velocidad es esencial, ya que los HRS tienen que quitarse del medio para que los otros aterricen. Cada uno lleva 6 marinos completamente equipados. Salen del helicóptero hacia sus posiciones asignadas para establecer un perímetro de defensa de 360 grados. A algunas tropas se les asigna patrullaje y a otras posiciones de vanguardia para proteger el grupo principal. Estas posiciones de ametralladoras son escogidas por su conveniencia para vigilar los caminos por donde el enemigo pueda llegar. Ya emplazadas, solo queda esperar. Prisioneros norcoreanos apresados por las patrullas se sorprenden por la repentina aparición de los infantes norteamericanos tras sus líneas. Y le ofrecen a sus captores sus pases de salvoconducto. Psicológicamente, esta es una rendición. La próxima etapa de la operación es el transporte de los abastecimientos, que llegan en los mismos aparatos que trajeron a las tropas, y como ellas, hacen el viaje en pocas horas, en lugar de los días que una operación terrestre hubiese tardado. La rapidez del descargue es ayudada por un sistema que libera la carga del colgante, haciendo que el helicóptero se pose solo un instante antes de regresar a la base.
Pequeñas acciones iniciadas en tierra como esta eran la antesala de una total operación de envoltura lanzada desde las bases terrestres y los portaaviones en el mar. Los marinos ahora ya tenían una pequeña flotilla de HRS y el 11 de octubre de 1951 lanzaron la Operación Abejorro, el primer levantamiento de tropas a escala de batallón hecho por helicópteros. Se estaba haciendo historia militar disponiendo del helicóptero en el campo de batalla. En la Operación Abejorro, casi 1000 marinos fueron llevados en viajes sucesivos en 12 HRS. En 156 vuelos, durante un periodo de 6 horas, fueron transportados a la cima de una montaña de 1000 metros de altura a 11 kilómetros de distancia. Los marinos estaban utilizando el concepto de libertad total para transportar de Igor Sikorsky. Con los helicópteros podían levantarse sobre mar y tierra y dejar su carga de tropas en los objetivos más inaccesibles. A lo largo de los años 50 vimos un mayor desarrollo en el vuelo vertical o el mundo del helicóptero. Y el ejército sacó ventaja de esto, puesto que le daba movilidad sobre la tierra, un poco más arriba de la tierra. Lo sacaba del lodo y de los pantanos, dándoles también la oportunidad de cruzar obstáculos que normalmente obstruían su capacidad operacional. Los helicópteros ocuparon su lugar en casi todos los aspectos de la guerra de Corea. Los intentos para negociar la paz ocuparon 2 años de esfuerzo, y el helicóptero hizo su parte, asegurando el arribo de los negociadores de las Naciones Unidas a las mesas de conferencia, tan convenientemente como les era posible. Y la eterna imagen del helicóptero de Corea será siempre la del ángel misericordioso, el Medivac Bell 47, denominado por el ejército como H-13, con su distintivo ruido de los rotores y los palos montados en los deslizadores para llevar a los soldados heridos de gravedad hacia una atención médica inmediata. Hoy, en Alas, decolamos con The Discovery Channel en el A-26 Invader de Douglas. El A-26 llegó tarde a la Segunda Guerra y tenía un enorme poder de artillería. Armado hasta los dientes con una variedad de ametralladoras y cañones, el A-26 era un avión aterrador de ataque a tierra. Aunque su acción fue limitada en la Segunda Guerra, su fortaleza y versatilidad lo mantuvieron en primera línea de servicio en Corea y Vietnam. Hoy volamos alto en el A-26 Invader de Douglas en Alas. En septiembre de 1944, las fuerzas aliadas en Europa empezaron a volar misiones en un nuevo bombardero ligero. Era el bimotor A-26, rápido y fuertemente armado, con una carga de 2000 kilos de bombas. El fabricante Douglas lo había bautizado Invader. $25 años después, los Invader aún estaban en servicio y en combate. Las últimas misiones norteamericanas de Invader se desplegaron en Vietnam en 1969. Ningún otro avión norteamericano de combate se acerca a esa marca por ahora. Por supuesto, un avión no permanecería en combate tanto tiempo como el Invader, a menos que fuera verdaderamente extraordinario. El A-26 se construyó como un modelo de ataque. Aunque compartía características con varios bombarderos ligeros norteamericanos, sobrevivió a la clasificación de avión de ataque que fue abandonada por la Fuerza Aérea Norteamericana y se convirtió en el B-26. Sin embargo, un cambio posterior en el clima político le devolvió su antigua designación, A-26. El Invader se utilizó en muchos países. En 1961 aún volaban en las fuerzas aéreas de 21 naciones.
Durante el incidente de Bahía Cochinos, lo usaban tanto las fuerzas de Castro como las de los exiliados cubanos respaldados por la CIA. Los franceses lo utilizaron en Dien Bien Phu y en Argelia. Operaron en el Congo, en Biafra, en Corea y en otra docena de conflictos. Lucharon en más guerras que cualquier otro avión de su tipo. Los Invader tuvieron tanto éxito que para tenerlos a mano se hicieron esfuerzos especiales. Cuando el avión original empezó a manifestar fatiga, la Fuerza Aérea Norteamericana tuvo 41 marcos completamente reconstruidos. El trabajo que hacían era tan importante que la Fuerza Aérea finalmente tuvo que comprar A-7 Corsair para reemplazarlos. El A-26 no era un bombardero vistoso, ni un bombardero estratégico, y quizás no se conozca mucho de su historia. Sin embargo, no solo aparece en los libros de marcas, sino también en los textos de operaciones de contrainsurgencia aérea. La historia del bombardeo aéreo empieza con una actividad que se puede calificar como de moderno apoyo cercano. Los aviones de la Primera Guerra pasaron de ser exploradores desarmados a portadores de ametralladoras y granadas. Varios meses después de los primeros ataques con granadas, se desarrollaron los bombardeos aéreos.